Presentarme, soy Angélica Musayón Chira, especialista social en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hace más de 18 años, con estudios de maestría en salud pública, maestría en gobernabilidad, y actualmente presido la Asociación Civil Poder de Mujer. He podido, a través de todo el trabajo que hemos hecho, que hemos realizado con un conjunto de instituciones, realizar varios proyectos para poder proteger a las víctimas de violencia familiar, violencia sexual, y también nos complace llegar a este momento donde realmente tenemos muchos avances en las normas, en el ámbito legislativo, respecto a la protección de la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Cuando nosotros iniciamos este trabajo, allá por el año 1999, teníamos una ley que era la ley 26260, que se había promulgado en el año 1993 y que realmente era una norma que no nos permitía proteger a la víctima como queríamos. Tampoco podíamos decirle a la persona que acudía a nuestro servicio y decirle, mire, yo hoy en este momento vamos a pedirle a tu agresor que salga, que se retire de la casa, y en la noche estaba ingresando por el techo, por la ventana, o le encontraba en la calle, o la iba a buscar a su centro laboral, la abordaba y nuevamente era agredida, ¿no? Entonces era una norma realmente que muy pocos recursos nos brindaba para poder asegurar un auténtico sistema de protección. Sin embargo, hoy día ya contamos con la ley 30364, que fue promulgada en noviembre del año 2015 y reglamentada en junio del 2016, y que hoy día pues tiene un enfoque más integral, engloba varios aspectos, protege a las víctimas en los diferentes espacios, tanto en el espacio público como en el privado, e incorpora dentro de su concepto de violencia, dentro del ámbito jurídico, una serie de modalidades de violencia y la protege en los diversos espacios. Entonces, es importante que nosotros que queremos involucrarnos o que venimos trabajando en la problemática de violencia, podamos en primer lugar tener un enfoque integral de lo que significa el abordaje, la prevención, la sanción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Nosotros todavía adolecemos, si bien es cierto, hoy día tenemos una norma que está marcando un hito en la protección de los derechos de las víctimas, especialmente de las personas más vulnerables, llámense mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, que la ley muy bien lo señala, que tienen una protección por su condición de vulnerabilidad. Tenemos esta norma, sin embargo, todavía el sistema no funciona, ¿no? Yo acabo de venir de ver un caso y donde un padre literalmente está llorando, realmente no deja todavía de conmovernos, llorando porque su hija fue violada por unos alumnos de la universidad y hasta ahora no encuentra justicia, no recibe una respuesta del sistema. Y realmente para nosotros es indignante que las personas no se sientan protegidas, no se sientan que el sistema les brinda, no sientan que el sistema les brinda una respuesta inmediata, en forma inmediata y oportuna, y esto pasa porque todavía hay profesionales que no conocen las normas, que no conocen los mecanismos para poder operarlas, para poder activarlas, porque también encontramos no solamente profesionales, sino también magistrados, que es lo más grave, ¿no? Todavía en las diversas situaciones, en los diversos casos hay que estar allí, siempre incidiendo, demandando, levantando la voz para que se haga justicia, para que se pueda tener acceso a una sentencia justa, que se pueda resarcir el daño. Todavía vivimos mucho de eso, ¿no? Y lamentablemente la violencia que se vive en casa, que viven las mujeres, la mayoría en su condición de pareja, en su condición de madres, es una violencia que se va a transferir
a la escuela, a las calles, que la vamos a ver luego en la escuela en forma de bullying, en las universidades en forma de bullying, en las calles en forma de delincuencia, drogadicción, pandillaje. Ahí está. Entonces, todavía no hemos encontrado, y eso es un reto, cuál es la receta, el modelo que nos va a permitir prevenir y evitar la violencia. A mí todavía me sigue admirando ver cómo traen expertos de Salvador, de Costa Rica, de Europa, pensando que ellos nos van a dar la salida, y sin embargo no es así. ¿Por qué? Y porque es una problemática, la violencia contra las mujeres es una problemática nueva y tenemos que empezar por asumir que nos estamos preparando para poderla atender, para poderla abordar. Toda la vida, durante siglos, la violencia fue vista como algo normal, natural, ¿no? La violencia ha existido siempre. No es eso que en el tiempo de mis abuelos o en el tiempo de mis papás no había tanta violencia, entonces ¿de dónde viene este problema? Siempre ha existido, sino que en el tiempo de los abuelos y bisabuelos los mecanismos para poder ocultarla, silenciarla, para blindar la violencia en la casa estaban más sólidos que ahora, ¿no? Porque al esposo no se le denuncia, cómo vas a dejar a tus hijos sin padre, cómo vas a destruir tu hogar, cómo te atreves a abandonar a tus hijos por irte a buscar cosas banales como querer hacer realidad tus sueños, tus proyectos, tus metas, y todavía eso persiste, ¿no? Entonces, hoy día las personas, hombres y mujeres, se van liberando de estas barreras, de estos paradigmas, y entonces encuentran como respuesta a esa liberación la violencia, ¿no? La violencia que dice, mira cómo eres mala, dejas a tu familia, la abandonas, o cómo estás con otras personas en tu trabajo, conversando, quedándote hasta tarde, haciendo política, o estudiando más, ¿para qué quieres estudiar más si tienes tus hijos? Entonces, una serie de microviolencias que son disfrazadas de una demanda de comportamiento sublime, admirable que deben tener un grupo, un sector de la población que son las mujeres. Eso se va quebrantando, eso se va rompiendo, se va resquebrajando. Y entonces hay una reacción de la sociedad y de la propia familia, porque nosotros no hablamos de sociedad, sino hablamos del punto básico de donde parte la sociedad, que es la familia. Entonces, en ese contexto, hoy día podemos decir que se da esta ley, la ley de protección, sanción, prevención, sanción y recuperación, erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, lo novedoso de esta ley, ¿no? Y vamos a trabajar en esta primera parte, porque después van a venir pues, también las personas que tienen la experiencia en cada una de las áreas de la violencia, tanto en el plano psicológico, sexual, jurídico, para poder tratar los diferentes aspectos de la violencia. Lo que nosotros queremos en estos módulos es darles las claves, las herramientas para que ustedes puedan tener una mirada de la violencia desde los distintos enfoques, que es lo que sentimos que adolecen los operadores de justicia, los operadores de las diversas instituciones que atienden y que previenen la violencia. Entonces, vamos a trabajar en este curso para el cual nos ha invitado el Instituto de Ciudadanía y Gobernabilidad, este primer módulo que es la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y vamos a tratar dos aspectos, lo que son los tipos de la violencia y los enfoques, cada uno de los enfoques que debemos tener en cuenta para abordar la violencia. Entonces, antes de que empecemos, yo quisiera que nos podamos presentar para conocernos y poder interactuar con mayor confianza. Ya les dije, para los que recién llegan, soy Angélica Musayón Chira. Trabajo muchos años en la atención, en la prevención, en la recuperación de personas afectadas por situaciones de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. También he trabajado mucho con varones y ahora también trabajamos de manera más focalizada con ellos, porque tenemos unos programas que están dirigidos especialmente hacia ellos, que ya lo vamos a ir desarrollando en otra parte de los contenidos que les vamos a presentar.
Estamos trabajando una estrategia de hombres por la igualdad, involucrando a los hombres en esta lucha contra la violencia, con metodologías, siendo parte de este proceso de cambio que requiere la sociedad. Bien, entonces vamos así, ¿les parece? Por ahí vamos. Sí, 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 como te sientas más cómodo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ingrid, soy psicóloga egresada de la USAD. Buenas tardes, mi nombre es Diana More, también soy egresada de USAD. ¿Psicóloga también? Sí, psicóloga. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Miguel Espinosa Guerrero, soy abogado de profesión, también soy docente. Bueno, soy egresado de la Universidad de Chiclayo. Buenas tardes, mi nombre es María Antonio César, soy abogado de profesión. Buenas tardes, mi nombre es Luis Linares Menchola, soy abogado de profesión, policía y egresado de la Universidad de Chiclayo. Gracias. Buenas tardes con todos y todas, mi nombre es Giovanni Neira Saquinabla, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En esta oportunidad estoy aquí para poder aprender un poco más con respecto a esta nueva ley y pues poder interactuar con cada uno de ustedes y conocer un poco más, ¿no? Gracias. Buenas tardes con todos ustedes, mi nombre es Víctor Domínguez Centurión, soy psicólogo de profesión, trabajo independiente y egresado de la Universidad Popular de Chiclayo. Muchas gracias. Bien, entonces, como ustedes ya algunos conocen, la ley siempre abordó tres tipos de violencia: la violencia física, psicológica y sexual. La ley 3013-4 incorpora una nueva modalidad de violencia, que es la violencia económica, que hasta antes del 2015 no se había abordado, no se había tratado. Por eso es que hasta ahora, miren, desde el 2015 que está en vigencia la ley, prácticamente desde junio del 2016 que ya podemos tener un reglamento de esta norma, las denuncias son escasas todavía porque las personas, la población no conoce que se puede denunciar, confunden la violencia económica con el juicio de alimentos, con la omisión a la asistencia alimentaria. Entonces, la ley señala como primera modalidad de violencia que protege sobre la que protege a la población la violencia física, ¿no? La violencia física, que ya la conocemos, que puede ir desde un pellizco, desde un jalón de cabellos, hasta una lesión con arma blanca, arma de fuego, un golpe contundente con algún objeto, que puede ser un punzo cortante, un golpe, un empujón, diversas modalidades de agresión física que realmente la imaginación humana, cuando se trata de agredirse, desborda cualquier tipo de proyección que podamos hacer al respecto, ¿no? Hay diferentes, hemos visto como una pareja discutiendo con su esposa, le encontró cocinando, coge la brasa de la candela donde estaba ella cocinando la comida para sus hijos, la golpea, la tira al suelo y luego con la brasa de la leña le introduce sus partes íntimas, ¿no? Entonces es realmente increíble y siempre nunca deja de sorprendernos estas situaciones de violencia. Y es importante como operadores y como profesionales que no nos acostumbremos a eso, ¿no? Ya yo he visto cosas peores, que de repente un señor le jaló sus partes íntimas a su esposa con los dientes. Eso a mí no me sorprende, dicen algunos profesionales, ¿no? Que nunca deje de sorprendernos, de indignarnos y de reaccionar rápido para auxiliar a las víctimas. Entonces, la ley 3013-4 aborda la violencia física, la violencia psicológica, que va desde que te dice idiota, inútil, no sirves para nada, a las amenazas, te voy a abandonar, te voy a quitar a los hijos. Y ahora lo que vemos muy comúnmente es el control, ¿sí?, de las conductas y del comportamiento de las víctimas, que era: dame tu celular, dame la contraseña del Facebook, dónde estás, a qué horas vas a venir, con quién estás, mi amor. No es que te esté controlando, es que estoy preocupado por ti, dónde estás, a ver, que te vaya a hacer tarde, vaya a pasarte algo, me preocupa que llegues muy tarde, etcétera. De fondo hay una actitud de control, ¿no? Del control del comportamiento,
de los espacios donde va la pareja, y se da de ida y vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, he trabajado mucho con jóvenes en la universidad, y es curioso lo que me dicen los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, valga la redundancia, varones, me dicen, las chicas están que quieren mi celular, que a ver con quién estoy conversando, con quién estoy chateando, quién me está escribiendo el Facebook. Y cuando ya se casan, esa conducta se invierte. Y son las mujeres las que están controlando a los esposos, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con quién te estás? ¿Por qué demoras? ¿Con quién vas a salir? Etcétera. Pero esas actitudes de control evidencian pues unas formas de nuestra personalidad que tienen muchos temores, tenemos muchos miedos, muchas inseguridades. Y es producto de la crianza de los padres, ¿no? También que ahora lo puedo decir, después de ver tantos casos, ¿no? Los padres nos crían con mucha seguridad, no sé si mi papá va a estar conmigo hasta que yo tenga los 10, 12 años, porque le escucho por ahí que se va a ir, de repente va a abandonar a mi mamá, ¿cómo hago? ¿Cómo estudio? ¿Quién me va a acompañar durante estos años de mi niñez? Le genera miedo, pánico al ser humano, y que cuando se encuentran dentro de una relación de afecto van a expresar esos temores. Y si me dejas, y si me abandonas, y si te vas con otro, no son relaciones de amor, son relaciones de miedo, de inseguridad, que son la gran mayoría, ¿no? Yo siempre, cuando estoy también con parejas, padres de familia, siempre le digo acá, de los 100 padres que tengo acá, si 2 viven en una relación de amor, de respeto, de confianza, es bastante. Porque todas las relaciones nuestras están basadas en esta actitud de inmadurez, de temor, de miedo, y que se expresa luego en un ataque psicológico, te amenazo, te intimido para que no te vayas, para que no me dejes, para que no me abandones, para que no me saques la vuelta, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la violencia psicológica. Tenemos la violencia sexual, que es un capítulo aparte, porque es bastante amplia la temática de la violencia sexual, sus modalidades, las sanciones, las formas en las que se produce, ¿no? Y nosotros sabemos también que en materia de violencia sexual ha habido grandes avances jurídicos para poder proteger a la víctima. Las penas se han incrementado, hoy día pues se protege de sobremanera a los menores de 14 años, sobre cualquier forma de violencia que puedan ellos ser objeto o víctimas. A los menores de 14 años ni con el pétalo de una rosa o una mujer, ¿no? El Estado no les reconoce conciencia, madurez, objetividad, para poder decidir, para poder saber qué es lo que está pasando a su alrededor, y por lo tanto cualquier persona que tenga un acto sexual o alguna modalidad de violencia sexual, tocamientos, actos contra el pudor, está violentando de manera muy grave a un menor de edad, ¿no? Si así él lo permitiera, si él lo buscase, así se expusiere, lo solicitase, es violencia sexual. Y aquí está lo que no he ahondado mucho, porque nosotros de alguna manera estamos en relación con las otras formas de violencia. Pero la violencia económica, que es lo nuevo, la violencia económica o patrimonial, que significa pues la protección de los bienes, de los recursos económicos de la persona, de la pareja que sufre violencia. Llegaba el esposo, maltrataba a la esposa de manera física, psicológica, y destruía los muebles, o mientras la víctima se iba a poner la denuncia, él estaba que trasladaba todos los enseres, se llevaba el televisor, se llevaba la cocina, las cosas de valor de la casa, o destruía, ¿no? Destruía sus objetos personales, sus libros. Entonces, todo ello, que ha sido siempre bien recurrente y que siempre ha estado presente en los hechos de violencia, no era tratado, ¿no? Ya en otros países ya se abordaba esta forma de violencia. El Perú recién, prácticamente, como les decía, el año 2016, se incorpora. Pero, sin embargo, vemos que cuando la víctima va a la comisaría, y los abogados mismos todavía no la toman en cuenta, no la identifican. Dice, señor, pero mi esposo me ha golpeado, me ha pegado, me ha tirado, y hasta ayer me daba para la comida 30 soles diarios. Hoy día me ha dicho que ni 20 céntimos me va a dar. Ah, ya, señora, ¿qué me dice? Que la ha gritado, que la ha golpeado, que la ha tirado al piso, ya. Violencia física, psicológica, y no capta
la violencia económica, ¿no? Entonces la usuaria no va a venir y te va a decir, mire, yo soy víctima de violencia física, psicológica y económica. Es el operador el que tiene que identificar y que estar listo. Y esto todavía lo vemos en algunos por falta de conocimiento, en otros, en algunos casos, muy poco todavía por negligencia, ¿no? Porque cuanto menos identifico, menos trabajo voy a tener también, ¿no? Para poder ejercer mi labor profesional. Entonces, por eso vemos que todavía las denuncias que registramos hasta ahora, en este año, son escasas en violencia económica. Violencia física, violencia psicológica es lo que más se denuncia, luego sigue violencia física, luego violencia sexual y violencia económica patrimonial. A nivel de la región tendremos 3 denuncias, a nivel de toda la región de Lambayeque, en todo este año, es escasísimo. No hay todavía una conciencia de protección a la víctima desde su posición económica, desde sus bienes patrimoniales, que nosotros también tenemos que activar y que tenemos que intervenir ahí, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes aportes y de los nuevos aportes de esta ley de violencia nueva, la 30364. Otro de los grandes aportes de esta ley es que se le protege ahora a la mujer y a los miembros de la familia. Yo sí quisiera aquí hacer una reflexión, ¿no? Si nosotros que estamos en la actuación diaria de la protección de las víctimas, yo sí veo porque hoy día la ley protege mucho a las mujeres, a nosotras las mujeres, ¿no? Y yo diría que hasta a veces un poquito, como decir, un poquito en demasía, ¿no? Porque la ley y los operadores se han sensibilizado tanto a la población y a las instituciones, y cuando las instituciones no quieren actuar, inmediatamente pues los medios, la presión, ¿no? social, mediática, etcétera, inmediatamente actúa. Hay mucha sensibilidad en la población a rechazar y actuar frente a la violencia. Y hoy día pues estamos muy protegidas a nivel de la norma, ¿no? Y vemos esa protección en el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito público, en la calle, ¿no? El acoso sexual, se han dado normas para el acoso sexual, además también aplica esta norma, la 30364, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del centro de estudios, de la casa, de la universidad, de los medios de comunicación. El gobernador regional de Lambayeque recientemente se ha visto en la imperiosa necesidad de pedir disculpas, porque lo que le dijo a la fiscal antes de ayer, ¿no? Diciéndole, pobre mujer, anda, prepárate, era violencia contra la mujer según las normas y acoso político. Y en la modalidad de acoso político, no es porque estén los dos en campaña, sino por ser ambos funcionarios públicos, se configuraba la violencia en la modalidad de acoso político y automáticamente ha pedido disculpas. Claro que nosotros que estamos dentro del tema, las disculpas tampoco no es la solución a esa conducta, ¿no? Y a esa forma de violencia que se ha expresado. Sin embargo, digamos que es un avance, ¿no? Ya de que hay una autoridad que toma conciencia de que eso no debió ser. Entonces, como podemos constatar, hay una protección bastante avanzada que se ha incrementado en los últimos años a los derechos a la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres. Tanto que algunas mujeres sí tenemos que estar nosotros que estamos viendo, examinando muy bien el caso, porque algunas se exceden. Espérate, yo te voy a denunciar, porque me tocaste y inventan algunos casos, pero para eso estamos los especialistas, pues, ¿no? Los especialistas, Se golpean algunos, no tratan de cortar. Claro, por ejemplo, ¿no? Y eso, por eso tenemos que hacer una distinción y una separación de cuando hay otros componentes, otras reacciones de tipo psicológico en un hecho de violencia. Por ejemplo, hay momentos en la pareja que de repente dejaron de estar enamorados, se quiere ir uno al otro. Mira, le digo que te voy a quitar a los hijos, entonces yo digo que tú les pegas, los golpeas para que no te den la tenencia, para que no tengas derecho a la patria potestad, etcétera. Se inventan cosas, ¿no? ¿Por qué? Por el ansia de a veces de retener a la pareja, de hacerlo reaccionar, etcétera. Hay una serie de hechos, de vivencias psicológicas que muchas veces se entremezclan con la violencia
y que es por eso que los operadores tenemos que estar listos para poder diferenciar, porque si nos damos cuenta, sí, he tenido muchos casos que llegan hombres o mujeres, ¿no? Y dicen, sí, pues le decimos, no, sí, pero ya hace rato nos dimos cuenta, pero pues les hacemos pasar todos los filtros de acuerdo a los protocolos para tener también sustento, porque yo no le puedo decir, ah, señora, usted se está haciendo, señor, usted me está haciendo aquí un teatro. No, yo tengo que tener pruebas psicológicas, físicas que respalden mi percepción sobre este hecho de violencia. Entonces, uno de los grandes aportes, eso lo van a ver con los psicólogos que vamos a trabajar, ¿no?, durante todo el diplomado, todos estos aspectos, todos estos componentes, para que ustedes puedan distinguir, porque es importante que estemos que desarrollemos estas capacidades, ¿no?, profesionales. Entonces, gran aporte de esta ley, ¿eh? Gran aporte. Yo creo que de tantos años de estar inmersa en esta problemática de la violencia, realmente veo con satisfacción desde el punto de vista jurídico, social, de gobierno, de Estado, de todos los avances que hay, pero también es importante ir estableciendo los parámetros para no excedernos, porque ambos tenemos derechos, los hombres y las mujeres, y ambos tenemos que ser protegidos. En mi accionar he tenido la oportunidad de trabajar con muchos hombres que han sido víctimas de violencia también, ¿no? Y son seres humanos que también tenemos la obligación de poder garantizar sus derechos. Profesora, disculpen, ¿y esos datos acerca de la violencia hacia los hombres son datos que están registrados? Sí. ¿Son estadísticas? Sí, tenemos. ¿No les encuentran estas estadísticas para tener en cuenta? Ya, ya, perdón. Si estaba en sus celulares, pueden ingresar. Ahí ingresa y ahí sale un link que dice estadísticas, y ahí pueden ingresar a todas las estadísticas de los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer, que es la estadística más ordenada, más continua, porque actualiza constantemente sus fuentes. O sea, está para hombre y para mujer. Para hombre y para mujer, sí, los que denuncian. Ahora, hay una cosa, haciendo un punto aparte sobre la estadística, que es importante señalar, que las estadísticas, decimos, el año pasado tuvimos 3.500 denuncias. Este año tenemos 6.000 denuncias. Hoy la violencia se ha incrementado. No se incrementa la violencia. Se ha incrementado la denuncia, la tasa de denuncia. En el Perú, y es importante que ustedes lo sepan, en el Perú no tenemos un estudio, no tenemos una herramienta que nos diga cuánta violencia existe. Hasta ahora, no hay. Nos tomamos como referencia la ENDES. Ustedes saben qué es lo que es la ENDES, ¿no? La Encuesta Nacional de Educación y Salud, que realiza la Embajada de Estados Unidos con el INEI. El INEI la realiza con el auspicio de USAID. De USAID todos los años la realiza, la ENDES. Entonces, esa encuesta nacional, que es el único instrumento que no tenemos hasta ahorita que mide la violencia, pero mide violencia entre las mujeres de 15 a 49 años. Esa encuesta no se aplica a toda la población. Entonces, solamente toma a las mujeres de 15 a 49, es decir, mujeres que están en su edad reproductiva. Las niñas no son evaluadas en esa encuesta, ni las mujeres adultas y adultas mayores que pasan los 50 años no son evaluadas, y menos los varones. A los varones en esta encuesta no se les incluye para ver cuánta violencia están afrontando, están viviendo. Entonces, primer desafío, si nosotros queremos abordar la violencia, yo tengo que saber cómo está, dónde está más presente, cuánto existe, cuánto hay de violencia. Esa encuesta no la tenemos. Esa prueba o ese instrumento sirve para medir cuánto violento eres o cuánto violencia ha recibido la persona. No, esa encuesta... No, ese instrumento. ¿De la ENDES no estamos hablando? Sí, la ENDES nos muestra cuánta violencia ha sufrido las mujeres, porque no entrevistan a varones, no los consideran.
¿Cuánta violencia han sufrido, han vivido, han recibido las mujeres en el último año? ¿No? ¿Y qué características tiene esa violencia? Pero da igual, no me sirve para tomar decisiones. Si yo fuera la presidenta de la República, esa encuesta no me sirve para tomar decisiones. Me sirve para atender a un grupo de la población, que son las mujeres de 15 a 49 años. Pero yo como presidente de la República no puedo mirar solamente a este grupo, yo tengo que mirar a toda mi población, cómo está la violencia en mis niños, en mis jóvenes, en los varones mismos, para ver qué tal, cuánto hay, si realmente ellos son los que menos sufren, ¿no? Y más afecta a las mujeres. No tenemos un estudio hasta el momento, y sí sería importante. Miren, tenemos la oportunidad en el Perú, como ningún presidente, el presidente Vizcarra está invirtiendo mucho en la violencia, ¿no? Lo acaba de denunciar y es cierto, hay mucho dinero para poder abordar el problema. Sin embargo, no tenemos los expertos que nos digan a dónde debemos ir, a dónde debemos apuntar, porque no tenemos estudios, no tenemos ese diagnóstico. Ustedes como profesionales saben que si yo voy a intervenir en algo, tengo que tener un diagnóstico. ¿Y qué información me da el diagnóstico? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde existe más frecuentemente? ¿Qué forma tiene? ¿Qué expresiones tiene esa violencia? No tenemos un estudio que nos diga de manera general, nacional. No solamente tenemos un sector. Entonces, si ustedes son por ahí funcionarios del gobierno regional, del gobierno local, o asesoran por ahí algún gobierno local, empezamos por hacer ese estudio en un distrito, en una provincia, en una región, y ojalá en algún momento en todo el país, porque si no yo no voy a poder atacar la violencia. Una de las grandes fallas que tenemos para atacar la violencia es que adolecemos de ese estudio. Lo primero que se tiene que hacer es hacer ese estudio de investigación, de intervención, para ver cómo, cuándo, dónde y cuánto se da la violencia. Si no, ¿cómo sé yo dónde intervenir? Lamentablemente, yo creo que estamos interviniendo, Así es. estamos interviniendo mal solamente en enfocarnos efectivamente a las mujeres, ¿no? Porque yo creo que deberíamos enfocarnos más que todo en la familia, porque al hacer una intervención familiar, tanto padre, madre, hijos, sería mejor abordar la violencia, en el caso, ¿no? Porque vemos solamente la mujer pero ¿cuál es la causa? Pueden ser alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo eso, lo vamos a ir desarrollando. Gracias por la intervención. Nosotros, cuando les decía, abordamos un caso de violencia, tenemos un gran problema con los profesionales en general, que no abordan a la víctima. Cuando me refiero a víctima, no solamente a las mujeres, incluso también a los varones, a la víctima de manera adecuada, con un enfoque de una manera efectiva. Entonces, yo cuando estoy con una persona que sufre violencia, yo no solamente le tengo que mirar los golpes, el daño psicológico, el daño a su integridad sexual que puede haber vivido, o a su patrimonio, cuando hablamos de violencia económica, sino que yo tengo que tener una mirada especial para la víctima. Especial, ¿por qué? Porque yo no solamente cuando estoy frente a ella, estoy mirando una situación, un hecho de violencia, sino hay un conjunto de factores que influyeron para que ella viva esa situación de violencia, para que él viva esa situación de violencia. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que la otorga la misma ley de violencia, pero que hoy día muchas instituciones, especialmente el Ministerio de la Mujer y otras instituciones, la Defensoría del Pueblo, vienen haciendo suyas. Incluso los nuevos juzgados que se están creando, la nueva fiscalía, también están tomando estos enfoques para poder darle una mejor atención a las víctimas. Entonces, cuando nosotros tomamos estos enfoques para la atención, estamos asumiendo una postura, una manera de analizar, interpretar, tratar y juzgar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Porque yo como profesional, cuando estoy frente a una víctima, no solamente veo sus golpes, veo si se aplica la ley y la norma acá o el examen psicológico que le quiero aplicar y se terminó. Yo tengo que ver cuál es su condición social, cultural, de la persona, cuál es el riesgo, de qué generación es,
dónde se ha desarrollado, en qué espacio, en qué territorio vive esa víctima, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que todos los profesionales que van a trabajar en la problemática para prevenirla, para atenderla y para erradicarla, tengan claro que tienen que aplicar en su actuación estos enfoques, que son el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de integralidad, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de riesgo, el enfoque diferencial, el enfoque intergeneracional, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque territorial, el enfoque centrado en la víctima. La ley así lo señala, sin embargo, cuando nosotros hemos tenido, y ustedes en su actuación profesional van a ver que hay muchos todavía profesionales e incluso instituciones, sectores, que a pesar que esto lo señala la ley como obligatorio, ni siquiera conocen qué es cada uno de los enfoques y por lo tanto menos lo van a saber aplicar. Por eso es importante que hoy día nosotros podamos tener claro de que cuando nosotros estamos frente a una víctima de violencia, a una persona afectada por hechos de violencia, estamos frente a una persona que ha sido vulnerado sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque una persona, el primer derecho fundamental, el primer derecho humano es el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, a la salud. Y estos derechos humanos son vulnerados con esta actuación violenta que ellas han vivido, que han recibido. Entonces, necesitamos ver a la víctima, no, por ahí fue un problema de pareja, de celos. ¿No? Ya se le va a pasar. No, eso no pasa siempre, una cosa trivial, amorosa, medio romántica de la violencia, ¿no? Ay, pobrecito, la quiere tanto, está tan enamorado de ella, que la controla, que le ha pegado, se le ha pasado la mano, pero él la quiere, él la ama, ¿no? No. Acá estamos frente a una violación de derechos humanos. Y en algún momento tiene que avanzar la legislación a que la violencia sea vista como un delito de lesa humanidad, porque es una tortura para la persona que vive la violencia. Claro, nosotros, por ejemplo, yo he encontrado muchas situaciones de violencia. Una vez una señora en Leonardo Ortiz estaba encerrada en su casa, no podía salir porque su esposo antes de ir a trabajar le encerraba y tenía un hijito de 3 años y a veces tenía que estar mirando quién pasaba por ahí para que le comprara para poder cocinar. Entonces, una situación de encierro, de privación de su libertad. Incluso ahora ya lo podemos decir, es una situación de trata de personas, no solamente a veces vamos y decimos, violencia porque el esposo lo dejó, estamos frente a un delito de trata de personas, de secuestro incluso porque le priva de su libertad, etcétera, ¿no? Hay varias situaciones que a veces acompañan la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar que nosotros tenemos que ir identificando. Entonces, ¿quién? Y no, pues si le encerró su esposo, le encerró su esposo por celos, no lo vemos así. Pero es una mujer un ser humano que está encerrado, privado de su libertad, que está secuestrada, y que lo peor, que es constante, recurrente, permanente, que todos los días vive así, que viola sus derechos humanos y en algún momento la violencia tiene que ser sancionada y castigada como un delito de lesa humanidad. Y vamos a ir avanzando a eso. Ahorita de repente nos parecería exagerado, ¿no? ¿Cómo va a ser? Hasta que les digo que estamos, que lo vamos a lograr. Yo creo que vamos a llegar a ese momento. Pero también con esto no quiero decir que eso va a resolver el problema de la violencia, ¿no? Va a ayudar a que nosotros tengamos más conciencia en el respeto a los derechos humanos de cada uno, de tu esposa, de tus hijos. Entonces, y el enfoque de derechos humanos te lleva también a ver que las mujeres y los varones tenemos los mismos derechos. Ambos somos seres humanos, ambos. Tenemos que humanizar esa relación porque a veces las formaciones que hemos recibido en casa nos hacen ver como que los hombres son súper poderosos, súper fuertes, esperamos muchas cosas de ellos y que las mujeres son las débiles, las delicaditas, las cariñosas. No, somos seres humanos los dos, con potencialidades, capacidades, debilidades, limitaciones, etc. Somos seres humanos. Tenemos que ser objetivos, ¿no? Y que tenemos los mismos derechos y tenemos también el derecho a gozar de las mismas oportunidades. Estos derechos son universales,
interdependientes de sus propios derechos, de los derechos civiles, sociales, económicos y políticos. Ese es atender un caso de la violencia. Yo estoy con una persona, hombre, mujer, que ha venido golpeada, maltratada, estoy con una persona que le han violado sus derechos humanos. Esa mirada necesitamos. No, a ver, la señora, si de aquí se va a reconciliar con su esposo, ya vendrá. Hay una fiscal que le dijo a una señora, pero usted, ¿por qué hace esas cosas pues, con su pareja? ¿Por qué le hace eso, no? Mire, se anda toda casi desnuda, usted lo provoca. Dios mío, entonces, no, estás frente a una situación donde se han violado los derechos humanos de esa persona. Esa es la primera mirada que ojalá podamos lograr que nuestros operadores, nuestros profesionales tengan. Y en base a eso, pues hagan sus demandas, sus escritos. Yo me recuerdo cuando nosotros teníamos la ley 26260 y venía mi abogado y me decía, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Porque la ley no da para más. El juez no nos va a dar esto porque la ley no nos permite, la ley no dice eso. ¿Qué hacemos? Aplícale pues todos los pactos. Si el problema de la violencia es un problema de derechos humanos, aplica todos los pactos, ¿no? Los pactos civiles, todas las convenciones internacionales, ¿no? Y demanda la protección de los derechos humanos. Y así hicimos en muchos casos. Hemos tenido abogados que hemos tenido que apelar a la convención en los escritos, a los convenios internacionales, a los tratados internacionales para lograr justicia para las mujeres, porque nuestras leyes eran insuficientes y en muchos casos lo logramos, ¿no? El enfoque de género es otra forma de que tenemos otra mirada que tiene que estar presente en cada uno de nosotros para poder ser efectivos en la atención de la violencia. ¿Qué es el enfoque de género? ¿Qué es el género? Porque todos dicen, no, yo no quiero saber nada del género, con mis hijos no te metas, lo decido yo. ¿Qué es el género? Yo le preguntaba, cuando estaban haciendo la marcha de con mis hijos no te metas, me acerqué a un montón de gente, movilizan bastante gente, y me acerco a uno de ellos y digo, señor, ¿qué es el género? ¿Por qué estamos? No, que el género, nos quieren imponer ideología de género. Y digo, ¿qué es el género? No sé, señorita, pero acá estamos contra el género. Y no sabían qué era el género. Entonces, ¿qué es el género? El género es el constructo social de lo que significa ser hombre y ser mujer. Por ese constructo social, nosotros nos comportamos, actuamos y decidimos de determinada manera. Yo creo que es importante, porque lo van a escuchar bien, bastante, esta palabrita del género y el enfoque de género. Ustedes van a postular al Ministerio de la Mujer y lo primero que les van a decir, una pregunta clave, ¿qué es el enfoque género? ¿No? Y eso es a ver, vamos a ver si... Profesora, usted ha dicho que es un constructo social, el Sí. género. Sí. ¿Y no cree que es mejor llamarlo una construcción biológica desde el nacimiento? Ahorita voy a explicar, justo ahí coincidimos. Ahorita voy a explicar. Género tiene un origen gramatical. El término de género se usaba en la gramática cuando estábamos en la primaria, secundaria, nos enseñaron los sustantivos femeninos y masculinos, ¿no? Las, para designar nombres, pronombres, si son masculinos o son femeninos. En la lengua castellana, española, peruana, tenemos que hacer esta distinción, porque en la lengua inglesa, cuando ellos quieren decir esto de género, solamente utilizan gender o gender en inglés. Se escribe gender y se pronuncia gender. Cuando en inglés tú dices gender, automáticamente te vas acá. Pero en la lengua española tenemos que hacer estas dos distinciones, porque en la lengua española, género o gender, que si fuera en inglés, no solamente significa esto, sino también tiene un concepto, una acepción gramatical. Entonces la gramatical la conocemos a partir de la década de los 70, surge en Estados Unidos, en la lengua anglosajona, la palabra gender, y que se refería a todo lo que es la categoría social que explica las diferencias sociales, culturales entre los hombres y las mujeres, y lo vamos a ver luego. Y ese es el origen de la palabra género, ¿no? Entonces, en el Perú, en el español, tiene dos significados el género, lo gramatical y la categoría social, para representar el sexo de manera cultural. Entonces, ¿qué es el género?
son los rasgos culturales que diferencian a hombres y mujeres, es la representación social y cultural de lo masculino y lo femenino. Y acá lo vamos a entender atendiendo la inquietud de nuestro participante, vamos a entender qué es y lo que es género, y necesariamente, como él lo ha señalado, tenemos que hablar de sexo, porque muchas personas creen que es igual sexo que género, y no son iguales. Cuando nosotros hablamos de sexo, hablamos del rasgo biológico que nos distingue a los hombres y las mujeres. ¿Cuál es ese rasgo biológico que distingue a un hombre de una mujer? Hay mucho, ¿Ah? hay los cromosomas, y aparte están los diferentes órganos masculinos, femeninos, ¿no? Ya. ¿Qué más? Y bueno, y aparte que somos diferentes físicamente, ¿no? El sexo es el rasgo biológico. Las mujeres tenemos útero, los hombres tienen útero, vagina, los hombres tienen próstata, testículos, pene. Además, el sexo también genera una distinción cromosómica. Las mujeres somos XX y los hombres XY. Además, el sexo es fisiológico, porque los hombres eyaculan, las mujeres menstruamos, y es anatómico porque tenemos diferentes formas. Los hombres tienen muy desarrollado, en algunos casos, no en todos, la cintura escapular, que es la espalda, y las mujeres tenemos muy desarrollada la cintura de las caderas, que es generalmente más amplia. Por la fisiología también, las mujeres dan de lactar, se embarazan y dan a luz, por sus rasgos fisiológicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos rasgos biológico, fisiológico, anatómico, genético, estamos hablando de sexo. ¿El sexo puede cambiar? A ver. Adecuación del sexo. ¿Ah? Se puede adecuar el sexo, pero no puede cambiar. Se puede adecuar. ¿Cómo lo adecuamos el sexo? Bueno, una operación. Pero, ¿Cómo te adecua una mujer que quiere ser hombre? bueno, no se va a poder, en el caso de un varón, no va a ser nunca mujer, ¿no? Porque no tiene útero, no va a parir. Puede adecuarse la parte externa semejante a una vulva, a una vagina, pero Claro. no va a ser, ¿no? Una mujer No. así. Claro. El sexo, hay trasplantes de cromosomas. No, Podemos no. hacernos, yo que dice, de repente quiero ser hombre y puedo implantarme cromosomas Y. No se puede. Hay un hombre que quiere ser mujer y se puede implantar un útero, se puede implantar ovarios, se puede hacer trasplante de útero, de ovario. Hay una mujer que quiere ser hombre y se puede hacer trasplante de próstata, de testículos. No existe. Conclusión, no existe hasta la actualidad, no sabemos de aquí a los próximos siglos, la tecnología médica no ha avanzado al punto de que tengamos cambio de sexo. Lo que hay son mutilaciones externas. Yo de repente me cansé de mi mano, mañana me la corto y ya, bueno, digo ya, me cansé de que tanto, de tener ese órgano que se movía tanto. Igual los hombres dicen, no, ya me cansé de tener mi órgano viril, se seccionan el pene y intentan, dicen, ya ahora soy mujer porque ya no tienen pene. Siguen siendo hombres porque siguen teniendo testículos, siguen teniendo próstata, siguen teniendo sus cromosomas, etcétera, etcétera. Entonces, el sexo no cambia, no existe, eso es mentira. Que dicen, ay, se ha cambiado el sexo. No, se ha mutilado, se habrá hecho por ahí alguna cirugía, ¿no? Como algunos que se quitan ahora más piel, menos piel, para verse más bonitos, se agregan algunas cosas, pero el sexo sigue siendo el mismo. Cuando hablamos de género, es el rasgo cultural. Acá no hay nada de cultural, ¿eh? Acá todo es físico, biológico, cromosómico, genético. Cuando hablamos de género, es el rasgo cultural. El rasgo cultural que te dice, por ese rasgo cultural, te dicen que tú tienes, por ese rasgo cultural te dicen que tú tienes funciones que cumplir, ¿no? Te asignan roles. Como tú naciste hombre por tu sexo, entonces tú tienes que ir a trabajar fuera de la casa y a mantener a la familia. Eso se decía antes, porque va cambiando. La familia está prestada, ¿no? Tiene que, obviamente, la mujer se queda en la casa y el hombre salía a trabajar. Exacto. Y no podía Y la mujer decía, pero yo también quiero irme a trabajar. Oye, ¿tú que te crees hombre? La época ha sido duramente castigada a las mujeres que querían salir de la casa detrás del hombre a trabajar. Eran hasta guillotinadas.
Entonces se le asignan roles, tareas, funciones. Los hombres son los que tienen que traer la plata a la casa, se enfermó el hijito, hay algo que comprar, hay que mantener, no hay para la comida. La esposa dice, oye, no, hasta ahora, oye, no hay para la comida. Y el hombre dice, ¿y? Ahora dice, ¿y? Anda, trabaja tú también. Ya no, antes decía, uy, el hombre decía, uy, no hay para la comida, no importa, aunque sea, me voy a cargar sacos al mercado, pero tengo que llevarla, traer el dinero, porque si no, el hombre entraba en el cuestionamiento de su identidad. Entonces no soy hombre porque yo no estoy manteniendo, porque yo no estoy trabajando, porque no le estoy dando a mi esposa, a mis hijos lo que me piden, ¿no? Y también la sociedad le decía, como eres hombre, ándate tú todo a lo público, a la calle, es para el hombre. Y tú eres el que va a producir todo. Las mujeres, como naciste con vagina, con útero, tú tienes que cuidar a la familia, a los enfermos, a los ancianos, a los niños en la casa. ¿Quién los cuida? ¿Han visto? El abuelito está enfermo. ¿Han visto ustedes que un hombre va a decir, ay, al abuelito vamos a cambiarle el pañal, vamos a ver qué tiene, a darle su comidita que no come? No, ahí va una mujer. No, ahí están las mujeres de la casa, la tía, el hermano, por ahí ellos se van a encargar del abuelito, ¿no? Sí hay algunos que lo hacen, sí hay algunos, pero todavía es mayoritariamente femenino. El rol reproductor, ¿no? Dicen que cuando nace el bebé, el hombre dice, ay, no, me da miedo cargarlo, cárgalo tú. Las mujeres saben, porque como ellas son las que lo llevan en su vientre, están dotadas naturalmente para cargar al bebé, están preparadas, porque como lo traen en su vientre lo van a hacer. No, ¿saben por qué nosotros tenemos esa facilidad? Porque desde niña estamos con el muñequito acá y estamos entrenadas. Si al varón le dan el bebito, al muñequito para que juegue, cuando llegue a ser papá, no va a tener miedo como ahora. Dice, ay, no, yo no, se me va a caer, es que yo soy hombre, no, vaya a ser que a mi hijito le pase algo. Denle el muñequito y van a ver que cuando sea papá va a ser bien facilito que lo levante, que juegue con él, que demás. Entonces, y esto que es un constructo social. Hay hombres que ya están cuidando a sus hijos, que se levantan en la noche, pasan la mala noche, le dan la mamila, que le cambian el pañal, y no han dejado de ser hombres. Porque el hombre, el ser humano que nace con pene, con testículos, con próstata, va a morir así, no, nadie lo va a cambiar. La mujer que nace con ovarios, con útero, con vagina, va a morir así, no lo va a cambiar, ¿no? Entonces, antes decía, no cocines al hombre, porque te vas a volver mujer. No, era falso. Si el hombre ya estereotipo. ¿Ah? Un estereotipo. Y se han ido a la cocina y cocinan riquísimos, son famosos, hasta se han hecho millonarios en la cocina y no han dejado de ser mujer. Vayamos a decirle a Gastón Acurio si ha cambiado su sexo, para nada, ¿no? Igual a las mujeres se han ido al ámbito público y somos igual mujeres porque seguimos con todos nuestros sexos, los mantenemos, ¿no? Y hay un constructo social, imaginario, cultural, que son falsas creencias, que construimos falsas creencias, ¿no? Dicen, las mujeres son buenas, son débiles, son sensibles, son pasivas, son sensibles, son cariñosas. A ver, ¿quiénes pueden decir? Anda, a ver, así sí, son bien buenas, pero también pueden ser recontra males, pueden ser... Son débiles, son súper fuertes, son pasivas, son muy activas, son sensibles, sí, son muy sensibles, pero también son muy audaces, muy fuertes, son cariñosas, sí, también algunas. Pero hay hombres así también, como ellas, sí, hay hombres buenos, cariñosos, pasivos, sensibles. Varones, ¿los varones no lloran? A ver, hagan una demostración. Los hombres no lloran, son toscos, no son toscos, algunos son muy sensibles, son muy cariñosos. Las chicas, ¿qué dicen ahora de su pareja cuando lo buscan? Ay, yo quiero un chico que sea bien romántico, que sea, ay, bien cariñoso, dice, que sea bien delicado, ay, me jala la silla. ¿Qué están buscando las mujeres ahora en los varones? Los rasgos femeninos. Que sea romántico, que sea detallista, que sea cariñoso, son los rasgos femeninos. Porque los dos tenemos con los dos. Hay mujeres, por ejemplo, hay mujeres que son admiradas porque son audaces, son líderes, son fuertes. Oye, tú eres la fuerte, tú puedes hacerlo acá, yo veo detrás mío que todos los hombres sí, no, pero ustedes eran los fuertes y ahora me mandan a mí. No, entonces, sí, pues, entonces se va cambiando. Entonces yo, no,
que venga, nosotros decíamos, uy, cuando había peligro social, que queríamos hacer alguna revolución, alguna marcha, no, que vayan los hombres adelante porque ellos son los fuertes. Ahora no, nos mandan, no, ustedes son las mujeres, son las fuertes, nos mandan adelante. Cambió. Porque no es cierto, o sea, las mujeres, ambos, hombres y mujeres, tenemos tanto atributos femeninos como atributos masculinos, eso quiere decir, ¿no? Que ambos tenemos lo mismo. Tenemos las mujeres, por ejemplo, hay hombres que admiran hoy día a las mujeres la audacia, la inteligencia, la fuerza, dicen, ay, qué fuerte que es una mujer, ¿no? Como también pueden admirar a una mujer que tiene otro temperamento, que digamos, más suave en su trato, más sensual, no sé, hay diferentes tipos, como hay hombres también, igual. Entonces, esto no está definido por el sexo, sino por las creencias, por los mandatos sociales, por los constructos sociales que nosotros nos imponemos. ¿Qué pasaría, qué pasa si, a ver, el hombre usa falda acá en el Perú? ¿Por qué no pueden usar falda los caballeros? Ni locos, es que porque se van a reír de ustedes. ¿Pero qué se va a reír la gente? Pero vayan a Irlanda, el príncipe Carlos anda con su falda y nadie se ríe, nadie se burla de él porque es su cultura. Entonces, es cultura, ¿se dan cuenta? Las tribus achánicas, los antiguos, los sabios, los mayores andan con sus túnicas, sus vestidos. Y nadie les dice, oye, ¿por qué andas con ese vestido de mujer? Es su cultura, ¿no? Pero también, lamentablemente, por estas diferencias culturales, sociales, que se van construyendo, que se van deconstruyendo de generación en generación, así como se construyen, también se van destruyendo también. También se generan comportamientos, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo vengo? Mira, ¿qué le pasa, no? Algo le pasa. Pero si viene un hombre y lo hace, ay, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué tienes? No se le ve mal. No se ve mal, ¿no? Pero una mujer dice, ay, está media loca, media rayada, ¿qué tiene? No, pero si hay un hombre, ay, no, de repente está apurado, tiene algo que hacer, ¿no? Pero si una mujer hace eso y está loca, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Hay comportamientos que se valoran más en los hombres que en las mujeres, ¿no? La mujer activa es nerviosa, el hombre activo es inquieto, la mujer insistente es terca, el hombre insistente es tenaz, la mujer desinhibida es desvergonzada, el hombre desinhibido es espontáneo, la mujer temperamental es histérica, el hombre temperamental está exaltado. La mujer, si se defiende, es muy agresiva, ay, no, qué indelicada, eso no es para las mujeres. Pero el hombre, si se defiende, es muy hombre. La mujer extrovertida es chismosa y el hombre extrovertido es muy comunicativo. O sea, son comportamientos que se valoran de acuerdo a quien los manifiesta y expresa. La mujer sensible es delicada, el hombre sensible está mal visto. Ay, qué maricón, este es un cobarde. Llora por todo, parece mujer. La mujer obediente, ay, dócil, qué linda, bien dúctil su carácter, bien suavecita. El hombre obediente, débil. La mujer emotiva, sentimental. Si el hombre es sentimental, llorón. La mujer prudente, juiciosa. El hombre que es prudente es cobarde. Oye, anda, ¿cómo te tienes? Le tienes miedo, no defiéndete. La mujer inocente, ingenua, y el hombre inocente es un tonto. Entonces hay comportamientos que se valoran por quien los manifiesta, pero eso está acá. Eso está acá, ¿no? No hay ¿Y dónde se construye el género, ¿no? La pedagogía del género, ¿dónde se da? En el hogar desde que nacemos, y eso lo decía y lo digo siempre, ¿no? Desde que nacemos, en la cuna, la mamá está diciendo, ay, mijito ya, tiene 2 mesecitos, hasta está en la cuna del hospital, mijito ya tiene 2 novias, la niña de la cuna de allá y la niña de la cuna de acá, ay, ya se va a hacer para mi hijito sus novias. Nacemos las mujeres, uy, no nos dejan tener novio hasta cuando, termina la carrera, estudio, no sé cuánto, ¿no? Ahí recién nos hablan de no. El hijito en la casa tiene 3 años y, ay, mi hijito 3 años tiene, y su noviecita, la niñita de allá, la niñita de acá, y viene papá, así pues salido a mí, que soy su padre. Son motivos. ¿Y qué les estamos alentando? La promiscuidad, la infidelidad, y muchas veces en la misma mamá.
Y luego las mujeres lloramos que el esposo, la pareja nos fue infiel, se fue, nos abandonó. Si alentamos en los jóvenes, en los varones, la promiscuidad, la deslealtad, la infidelidad, la alentamos desde el hogar. Hijito, ya cumpliste 15 años, no has tenido tu primera vez. No. ¿Cómo es? A ver, yo no te veo novia, ya ten tu novia, ya toma para que lleves a tu novia a la discoteca, la lleves por ahí el fin de semana. A las mujeres no nos dicen nada, ¿no, hijita? Ya tienes 15 años, toma ahí tú para que vayas con tu novio, porque de repente tu novio no trabaja y lo lleves. No, ¿cómo va a ser? O te compres. No. Entonces, todo esto se construye en la escuela, en los amigos, en el ámbito laboral, los medios de comunicación, el sistema político que sigue haciendo leyes, ¿no? La gran ley que dice, por ejemplo, la mujer se casa y lleva el apellido del esposo agregado al suyo. Gran desigualdad legal todavía de género, porque a los hombres no les dicen el hombre se casa y lleva el apellido de su esposa agregado al suyo. No existe esa ley, sin embargo existe la ley de una, eso es desigualdad de género en las leyes. Entonces, ¿qué podemos hacer para equipararlo? O desaparecemos esa ley o creamos otra ley donde diga que el hombre que se casa lleva el apellido de la mujer agregado al suyo. Está feo, ¿no? ¿Ah? Porque sea facultativo, Y eso de que facultativo lo hemos hecho nosotros por presión social, porque la ley no dice que si tú quieres, la ley dice lleva el apellido. Ya claro, por tanta presión social, ahora va a la de RENIEC y te preguntan, ¿no? Si puede ser, no puede ser. Pase, Lucho, pase. Entonces, ese es el género. ¿Lo entendí? ¿Quedó? Entonces, por el género, nosotros tenemos menos derechos, más obligaciones, más prohibiciones, hay diferencias en la asignación de roles, ¿no? Por el género. Eso, cuando nosotros decimos igualdad de género, hablamos de igualdad de derechos, deberes, oportunidades, atributos. Hoy día el hombre puede ir con su pantalón fucsia. Hace 10 años ni loco salía con un pantalón fucsia en la esquina porque le decían de todo, o con la corbata fucsia se va, con su corbata rosada, bien contento, ¿no? Antes ni loco salía pues, con una corbata rosada, porque todo el mundo le iba a decir, mira la mujercita, ya se puso rosada, ¿no? Ya eso está cambiando. Ahora, las mujeres hemos salido a la calle a trabajar, pero el hombre no ha entrado a la cocina a cocinar y no ha entrado al cuidado de los hijos. No han ingresado. Ahí es una gran desproporción, porque lo que hemos hecho, hemos salido de la casa a trabajar y regresamos a la casa a ver cómo están los hijos, cómo está, si cocinó, si no se lavó. El hombre se va a trabajar y ahora encima guarda su dinero porque dice, ya para qué te voy a dar si tú trabajas. No, ya tú ya nomás ahí, antes decías, no, ya lo que tú trabajas es para tus gastos, tus dulces, tus golosinas. Ahora dicen, no, ¿dónde está la plata? Tú, cómprale por ahí los zapatos a los bebés, completa para la comida. Y las mujeres dicen, ya, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Mantienen. Ya hay quienes dicen, hay mujeres que reclaman, que dicen, mejor nos hubiéramos quedado en esa época donde nosotros estábamos en la casa y nos daban de todo. Ahora tengo que salir a trabajar, no me alcanza, tengo que venir a cuidar a los hijos y encima mantener a mi esposo porque tengo que mantener ese modelo de familia que está unida por muchos años, ¿no? Lo cual no existe en la realidad. Bien, entonces eso es el género, ¿no? El género es sociocultural, se aprende y como se aprende puede cambiar, y el sexo es natural, se nace, no cambia, no cambia, ¿no? Naciste hombre, morirás hombre, naciste mujer, morirás mujer. Eso no lo va a cambiar nadie, no lo va a cambiar la currícula, no, eso ya está definido. Lo que sí tiene que cambiar es eso, porque por ese constructo social los hombres también, por ese constructo social los hombres mueren más rápido que las mujeres, por eso hay más viudas que viudos, porque cuando hay un trabajo peligroso, riesgoso, ¿a quién mandamos? Hasta tú que eres el hombre, oye, parece que hay un delincuente que está entrando a la casa, mi amor, levántate. El hombre dice, ¿por qué yo? Es que tú eres el hombre de la casa. Y el hombre se va muerto de miedo también a ver el ladrón, pero y a veces el ladrón tiene un arma, se ataca y apuesta al toque. O levanta pesos, ¿no? Ay, ese peso, el hombre, ¿y por qué el hombre tiene que levantar 50 pesos? También le puede dañarse su columna. No, pero el hombre dice, no, es que yo tengo que ser aquí el que puede, ser el fuerte, ¿no? Entonces, ese es el género. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a volver a los enfoques. Respecto al género. ¿Quedó claro lo que es el género?
El género es el sexo social, cultural. Y el sexo es el sexo biológico, cromosómico, anatómico, genético, fisiológico. No cambia, ¿ya? No cambia. No nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir. No cambia. Ahora vamos entonces a ver lo que es el enfoque de género. ¿Qué es el enfoque de género? Entonces, el enfoque de género, que nosotros tenemos que tenerlo presente cuando atendemos a una víctima de violencia, es que yo tengo un hombre y una mujer que se han generado violencia entre ellos. Hay una diferencia de sexo, ¿no? Hay un hombre y hay una mujer. Entonces yo tengo ahí una diferencia de sexo frente a mí, pero también tengo frente a mí una diferencia y una desigualdad de género. Porque cuando yo veo a una mujer golpeada, veo a una mujer que está trabajando fuera de su casa, que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que comportarse de tal manera, que la sociedad le exige que se comporte de esta manera. Y veo a un hombre que también puede estar sobrecargado, porque la sociedad le exige que él sea el proveedor, que él sea el que mantenga a la familia, que él sea el fuerte, y a veces el hombre entra en tensión porque ya no puede, tampoco con eso. Ya los hombres ya no pueden. Pues yo antes de venir, justo estuvimos viendo un caso de un señor que se puso a llorar, un señor bien alto, así bien robusto, y que su hija, que estudia en una de las mejores universidades de Lima, ha sido violada, ¿no? Y me dice, yo ya no puedo, tengo que llegar a mi casa y hacerme el fuerte porque yo soy el hombre de la casa, yo tengo que proteger a mi hija, de ayudarla a vencer todo este miedo, y a mi esposa a decirle que vamos a lograr que se condene al abusador sexual. Pero veo que el sistema de justicia no funciona y permítame llorar. Y se puso a llorar el señor, ¿no? Yo, y porque no puedo llegar a mi casa y llorar. Ellas no me pueden ver en esta situación, porque yo soy el fuerte de la casa. Entonces, cuando yo estoy atendiendo un caso y tengo que ver que existen esas presiones de género, esas presiones sociales, esas presiones culturales sobre los hombres y sobre las mujeres. Pero en las mujeres es mayor. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que hay desigualdad de género, porque hay un paquete de cosas que nos exige el género a nosotros las mujeres y a los hombres les exige así, chiquito. ¿Qué les exige? Que tiene que tener la plata, que tienes que tener muchas mujeres porque tú eres un macho y tienes que estarlo demostrando, etcétera, etcétera. Pero generalmente son más privilegios lo que se les otorga y a nosotros acá. Tienes que ser buena madre, tienes que ser una esposa, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que darles de comer, tienes que darle de vestir, tienes que, si está enfermo, tú eres la mamá, tú tienes que correr con tu hijito al médico, etcétera. Deja el trabajo, pide permiso, renuncia, abandona tu trabajo si tu hijito está enfermo. Entonces, tienes que vestirte decorosamente. ¿Cómo te vas a vestir así? Que con chores, falda, pues. Tienes que llegar sola, sin hombres a la casa, no puedes tener amigos, no puedes salir a comer con amigos, etc. Hay un paquetón de mandatos y de obligaciones que tenemos. Entonces, y nosotros lo que vemos en la violencia es que a la mujer se le golpea porque no cumple con esos mandatos de género, con esas obligaciones culturales. Usted dice, señora, ¿y por qué le pegó a su esposo? Ay, porque me fui a la pollada con mis amigas el sábado. De que yo trabajo, vendo gelatina, y me vinieron, me dijeron, ¿y cuántas veces sale su esposo? Él sí se va con los amigos, pero él es hombre, pues señorita, yo tengo la culpa porque él puede hacerlo, pero yo no, pues, como, sino que mi amiga vino, me inquietó, y ya, pues yo me fui a la pollada, y justo viene mi esposo, y ya, pues yo lo provoqué. Entonces, ella viene y te dice, yo lo provoqué. O sea, está tan interiorizado el género, el constructo social, que ella todavía te dice, yo he desobedecido el mandato social cultural. ¿Y por qué le pegó a su esposo? Ay, señorita, que estuve riéndome con mis amigos, me encontré con mis amigos, estaba que me reía con ellos en la esquina.
y nos fuimos a tomar ahí, a comer un cevichito ahí en la cevichería con unas chelitas, y viene mi esposo y me ve. Y viene, y el juez le dice, señora, pues no, pues su señora está casada, tiene sus hijos, ¿cómo va a estar saliéndose a comer el ceviche? Pero su esposo, ¿cuántas veces se va a comer el ceviche con los amigos y con una caja de cerveza y 20 cajas de cerveza? No puede ser eso, hombre. Ese es el enfoque general, ¿ya? Porque tenemos jueces y fiscales que dicen, no, pues señora, ¿cómo es posible? Mire, su esposo todavía usted lo hace quedar mal, porque ¿qué dirán sus amigos? Que usted siendo una mujer casada está tomando, comiendo el ceviche, está apoyada en la parrillada, y mire, y su pobre esposo lo hace quedar mal ante la sociedad, porque dirán que usted que es cuernudo, que es cabechudo, que le saca la vuelta a usted. Pobrecito, y le da tremenda paliza. Pero ya ves, señora, sí, la teoría de la víctima es así, pues señorita tiene razón, yo lo provoqué. Eso lo tenemos que cambiar en la víctima si la queremos recuperar, porque va a regresar con su agresor, porque ella está convencida que por haber desobedecido todos los mandatos de género ha sido golpeada. Y es más, o sea, hay policías, jueces, fiscales. He pasado a una fiscal, le dijo a una señora, una chica había tenido relaciones sexuales con su pareja, ¿no? Y él la obligaba, según ella, y así no hubiera sido obligado, bueno, se filmaban en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, él se ha ido del país, se ha ido a España, y luego ya terminaron la relación, y cuando ha visto por el Facebook que ella tenía una nueva pareja, ha publicado todos los videos en las redes sociales, en el Google y en todas las páginas, en varias páginas, los ha publicado y se los ha mandado a ella. Y bueno, los videos son bien evidentes, ¿no? De toda la relación íntima que ellos mantenían. Entonces, lo primero que le dijo la fiscal a la señorita, le dijo, no, pues, ¿cómo se le ocurre a usted hacer esas cosas? Yo he visto los videos y ya les dije a mis hijas que jamás hagan cosas así como usted ha hecho. Se lo dijo, y todavía se lo dijo delante de una de las instituciones que protegen los derechos, ¿no? Finalmente la señora fue acompañada, porque la señora, como fue, la señorita fue acompañada, la persona que la acompañó le dijo, doctora, usted no tiene la función de juzgar ni de emitir juicios. Usted active los mecanismos de protección para que esa señora, su intimidad no sea expuesta, porque ella, si bien es cierto, se puede haber grabado, pero no se lo grabó con el fin de que esto sea publicado, o sea, difundido, ¿no? Entonces se está violentando todos sus derechos, pero mire, una mujer, entonces no se puede, ¿no? Entonces nosotros decimos, ay, no, qué feo que no puede hacer esas cosas, oye, se hacen cosas peores. Entonces, cada uno decide en su vida íntima lo que hace, ¿no? Nosotros no juzgamos, nosotros lo que tenemos que ver es vulneración de derechos, ¿no? Y un juez también le dijo a una señora, ¿no? ¿Por qué le pegó a su esposo? Es que yo estaba saliendo de mi trabajo y justo mis compañeros que son profesores me dicen, ah, por ahí, por la que te vas. Sí, ya vamos, por ahí te voy dejando en tu casa. Y justo llego a mi casa con mis compañeros de trabajo y llegando a mi esposo de trabajo. Pasa, me dijo, y me dio duro, mire lo que me ha hecho. Dijo, ya ves, señora, ¿por qué no va a llegar con amigos a tu casa? Usted es una mujercita, usted es una dama. ¿Cómo va a llegar? Así, sí, pues, ¿no? Sí, yo ya le voy a pedir perdón a mi esposo. En una paliza que le voy a dar. No hay derecho. No, nadie puede ser maltratado porque llegó a su casa con amigos, así estés casada, ¿no? Sino que hay una mirada, hay un constructo social de que esas licencias, esos privilegios, entre comillas, solamente es para los hombres, las mujeres, ¿no? Los hombres pueden llevar con sus patas, los hombres también pueden decir, pero si yo llego con mujer y mi esposa me da mi cachetada, ¿no? No, era una amiga del colegio que conocí, que vi, etc. A las mujeres se les maltrata también. ¿Por qué? Porque no lavaron, no cocinaron bien. Ustedes escucharon ese caso de ese señor que le dio a su esposa con un ladrillazo o con un martillo en Cajamarca, porque la comida tenía mucho ají. No has cocinado, mira, la comida pica. Y luego le dio un martillazo. Entonces no cumple con su mandato de cocinar rico, de cocinar bien, de preparar algo agradable para la familia, para la casa, para el hogar. Por eso decimos violencia de género. De acá viene el tema de violencia de género, que la ley todavía así que como que lo están estudiando porque ni los mismos jueces lo entienden, sacan sus acuerdos plenarios para definir,
Yo los leo y digo, pues, no entienden lo que es género. Nosotros, cuando hablamos de género, es que tenemos que evaluar un juez o un fiscal o un policía o un abogado, cuando está frente a una víctima, tiene que medir cuánto de esto hay, cuánto de esta desigualdad hay, porque a uno le afecta más que al otro. Y tratar de nivelar. Si yo quiero hacer justicia, yo tengo que tomar en cuenta ese entorno de desigualdad de género, que el otro no lo tiene, y tratar con las medidas, con las acciones legales, de equiparar esa desigualdad, de desaparecer esa desigualdad, ¿no? De equiparar a esas dos personas en un enfoque de igualdad de género. No sé si lo estamos explicando adecuadamente, porque me interesa. Todas las personas hoy día, y hay muchos retos, proyectos que se van a plantear respecto a este enfoque de género, incluso en el Poder Judicial. Si alguien quiere ser magistrado dentro del Poder Judicial, hoy día toda la justicia tiene que tener este enfoque de género. Acaba de efectuar el presidente Vizcarra un préstamo al Fondo Monetario Internacional, ¿no? O al Banco Interamericano de Desarrollo para modernizar la justicia en el Perú. Tienen que tener los jueces este enfoque de género, y especialistas no hay. Entonces tienen que tener esa mirada. ¿Cuándo nosotros hemos visto que los fiscales no tienen esa mirada de género? Por ejemplo, nosotros desde el Ministerio de la Mujer estábamos en contra de que se concilie en violencia. ¿Por qué? Porque no teníamos jueces ni fiscales preparados. Cuando hace años existía, porque llegó un momento en que sí existía la conciliación en violencia, las actas de conciliación que elaboraban los fiscales, porque se conciliaban en fiscalía y luego en juzgado también, decía, la señora, su esposo, vino acá al despacho judicial porque su esposo fue maltratada por su esposo. ¿Por qué? Porque ella llegaba tarde después de salir de trabajar. Conclusión, acuerdo. La señora de hoy en adelante se compromete a llegar a su casa, ni bien termine su horario laboral. Punto número 2. La señora ahora se compromete a comportarse como Dios manda. Punto número 3. El esposo le dará la asignación que esté dentro de sus posibilidades para la manutención del hogar. Era una desigualdad, un desequilibrio de justicia. Por eso se les quitó la conciliación, porque no estaban preparados. O sea, reforzaban la desigualdad de género. Tú tienes que, como buena mujer, termina de trabajar a tu casa y a cuidar a tus hijos, ¿no? Porque ese es el mandato, ¿no? No es que no lo hagas, con esto no estoy diciendo, ojo, que ya no olvides de tu familia, descuidas de tus hijos. No es eso, por si acaso. Es que esas responsabilidades, esos compromisos tienen que ser asumidos por ambos, ¿no? Que el derecho a la recreación, a la distracción, a la diversión es un derecho de ambos. Que el derecho del cuidado de la familia, la obligación del cuidado de la familia es una obligación de ambos. Eso es lo que quiero decir. No quiero decir mujeres y hombres a las calles y vean ahí pues cómo se crían los hijos. No es eso. Que esa responsabilidad lo asuman ambos de forma con simetría, con igualdad y sin inequidad en las relaciones, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, se tienen que establecer algunas estrategias para ir logrando esto. Esa mirada, el enfoque, ¿qué quiere decir? Enfoque, yo miro, yo capto, yo percibo. Entonces, donde nosotros vayamos tenemos que tener ese enfoque de género, y especialmente las mujeres, porque nos ayuda un montón, ¿no? Yo cuando estoy diciendo, y que también pasa a veces, como conversábamos la vez pasada con un grupo de amigas, decían, oye, por el enfoque de género nosotros tenemos que pagar la cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, si alguien me invita a cenar y es una persona contemporánea o mayor que yo, un varón dice, no, ¿cómo vas a pagar? Es una ofensa. No, por favor, Angelita, me dice, ¿qué es eso? No. Bueno, ya, no, es uno de los privilegios que también estamos perdiendo, porque uno sale a comer con alguno con las nuevas generaciones, con los jóvenes, los chicos, los estudiantes, ¿no? Ya traen la cuenta, a ver cuánto nos toca, están con la calculadora. Ese es uno de los cambios. Y naturalmente, yo veo que los chicos lo hacen naturalmente, ya están sacando, ya nos toca tanto. Y nada, que aquí yo soy hombre, yo voy a pagar, y se da por enterado de eso, pero las personas más antiguas sí. Entonces, esos privilegios también, como también los hombres también tienen que perder ese privilegio que llegan a la casa, papi, aquí están las pantuflas, aquí está tu café, toma tu televisor, no, papacito, llegas a la casa
ya, anda, ponte tus pantuflas y ven para que me ayudes a preparar la cena, ven para cocinar, ven que el bebé hay que cambiarle el pañal, no, que yo he venido a ver mi fútbol y a ver qué te... No, si yo trabajo igual que tú, yo también vengo de mi trabajo y tengo que seguir trabajando en la casa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, porque eso genera violencia. A las mujeres, y acá sí permítanme hacer esta afirmación y esta contingencia, a las mujeres se les maltrata, y ustedes lo van a ver en los casos, porque no cumplen con sus roles de género. No, pues yo quise estar con ella y es mi mujer, es su obligación, y ella no quería estar conmigo, entonces yo la cogí a la fuerza. Si es su obligación, pues ella es mi mujer, para eso yo me caso con ella. No cumple. La desobediencia de los mandatos de género es lo que ocasiona la violencia contra la mujer. Esa es la causa, no hay otra. No hay que un tipo esté loco, que esté trastornado. Claro, uno como primera reacción de cólera, de indignación, ¿no? Dice, ay, este tipo debe estar enfermo, loco, para haberle hecho esto a su esposa, a sus hijos, haberlos maltratado. No, está loco, está enfermo. Bueno, como primera reacción te lo acepto, pero que sea cierto que está loco, está enfermo, no está loco ni enfermo. Porque ese maltratador se va al fútbol, se va a las reuniones sociales, se va a su trabajo y todavía todos dicen, ay, qué bonito, qué bueno el Pepe, bien lindo, Juancito, qué caballero, qué educadito, y es tremendo maltratador en su casa. No es un problema patológico, porque como psicólogos ustedes saben que el que está enfermo decimos, ay, mira, este está loquito, está en una puerta, tengan cuidado, pobrecito, está loco, está en la calle, está loquito, está en su trabajo, es así también, pero no es así. Entonces no hay patología mental ahí. Hay un problema de conducta. Sí. Una pregunta con respecto a lo que está mencionando acerca de su experiencia, ¿no? Que ha visto casos de violencia en estas mujeres que de repente desde antes le vienen con una mentalidad, unas creencias, ¿no? Pues el enfoque de género. ¿Cómo es que han mejorado o han cambiado? Porque si esto viene desde antes, desde los abuelos, desde los ancestros, y conforme han ido madurando, desde los hijos posteriormente, ¿no? Porque todas esas creencias irracionales también se resta en la gestación, cómo se cambia. Porque yo lo veo un poco o bien difícil cambiar esta mentalidad. Si no cambian los grandes profesionales que están en el mundo en la actualidad, ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo vamos a enseñar o educar a esas personas? Porque siempre va a pasar año tras año más violencia, más víctimas. ¿Por qué? Porque todo está en la cabeza. Entonces, ¿cómo es que ustedes, desde su experiencia, han visto algún cambio? El primer cambio que yo les puedo testimoniar es el cambio que nosotros tenemos que empezar a hacer por nosotros mismos. ¿Por qué? Especialmente cuando trabajamos, cuando atendemos casos de violencia. Yo siempre digo algo, ¿no? Una víctima nunca puede tener un caso de violencia. Y tenemos abogadas víctimas. Yo he tenido hasta juezas víctimas que me han buscado. Yo a veces he ido a ver a la jueza por el tema de que me vea un casito, me lo vea rápido. Y cuando salgo ahí, Angélica, ya que estás acá, puedo hablarte de mí. Se identifica por el caso. No, y lo que ustedes ven, dicen que su esposo, que su hijo, que, uy, Dios mío, decía, Dios mío, con razón, pues los casos, hay unas sentencias que no esperábamos. Porque no, una persona que sufre violencia está para ser ayudada, no está para ayudar. Sí, bueno, yo quería comentar, usted acaba de decirte que el principal es problema de violencia es el género, ¿verdad? La desigualdad. La desigualdad, o sea, ¿ustedes creen de que el único factor es la desigualdad de género? No podría ser de repente que el esposo tenga problemas con el alcohol, o que el esposo tenga problemas con droga, o al contrario, porque hay muchos factores de la violencia y no podemos sacarlo porque son varios que pueden ocurrir en un ámbito familiar y creo que el género no es el único, creo que no debemos tanto enfocarnos en el género, sino en los problemas en sí, que son múltiples. Totalmente de acuerdo contigo que el género, el problema de la desigualdad no es el único, pero sí es el principal. Y claro, ya hay en otros casos donde el principal va a ser de repente el problema de drogadicción, el problema, puede haber patología mental, porque también lo hay, ¿no? O sea, no quiero decir que en todos los casos el problema de violencia se origine por la desigualdad de género, pero sí en la gran mayoría. Por eso es que en la gran mayoría de los casos las víctimas son mujeres. Y cuando yo les hago, porque y volvemos al punto, ¿no? Cuando yo recuerdo que en una época
una institución que trabaja en temas de drogas, quiso hacer un proyecto nacional para trabajar el tema de la violencia asociada a las drogas. Entonces, nosotros somos técnicos, nosotros somos profesionales, somos técnicos. Yo le digo, a ver, le dije a la jefa de ese proyecto, ¿puede mostrarme, según la estadística de los casos que se han denunciado, o de los casos que hay en la realidad, cuántos de estos casos ocurren por consumo de drogas? ¿Cuánto era? Del 100% era el 2.5% el tema de drogas. 2.5%, y se va a hacer un proyecto de una inversión inimaginable. 2.5% para atacar uno de los factores de la violencia, cuando nosotros sabemos que son otros los factores. El hombre te pega, te golpea. Disculpe que me refiero al hombre, pero también ya les he dicho que también hay mujeres que golpean. Todavía no será, porque no hay todavía muchas denuncias, ¿no? Las denuncias mayormente afectan, pero también hay hombres que son golpeados. Y yo también tengo la oportunidad de apoyarlos. Pero el hombre golpea porque está borracho, porque está drogado. En la gran mayoría de los casos, no. En el 87% de los casos de violencia fueron en personas sobrias. Y ahí está la estadística. Yo les invito a que entren al observatorio. Hay un observatorio nacional de violencia contra las mujeres, donde está toda la estadística del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial. Les invito a así, googleen Observatorio de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, y ahí van a encontrar toda la data. La data de la policía dice que los porcentajes de violencia que se produjeron por la causa del alcohol y drogas son mínimos. Sí los hay. ¿Es Yo una sí quiero... estadística que usted dice peruana o el mundial? No, peruana. Porque yo he escuchado estadísticas internacionales en el cual que el hombre está llegando casi a la paridad en violencia con respecto a la mujer. O sea, se ha llegado ya casi tantos hombres golpeados como mujeres golpeadas. O sea, están ya casi en percentual casi iguales. Solo que en muchos casos el hombre no va y denuncia. Por ejemplo, yo le digo algo. Lo comenté en una aula de clase. Yo una vez salí con una amiga y ella agarra muy levemente, me tira así. Yo le digo, no me golpees. Yo no quiero yo quiero que tú me respetes. Entonces ella empieza a reírse. Y ahora, si yo esto se lo hubiera hecho a una mujer, que hubiera sido ya violencia, de ejemplo. Entonces, no hay una cierta equidad. Porque si es que la mujer se lo hace al hombre, todos se ríen, burlan. Si el hombre lo hace a la mujer, no, violencia. Inmediatamente violencia. No, policía, jueces, fiscales. Y creo que ningún tipo de violencia puede ser justificada. Incluso yo le dije, no, yo no quiero que me golpees el rostro, le digo, por favor. Sí. Incluso seguía riéndose y tiraba así, por favor, no, le digo. Y es yo siempre, bueno, ahora y eso es violencia. yo he trabajado mucho el y tema. no he denunciado. Es violencia y no he denunciado. Pero ya está, ¿por qué no denuncia? Para ver la estadística real. Yo creo que tú lo has permitido. Así sea juego, así sea todo lo que sea. O sea, ella fue la primera, hizo así, después yo así digo, por favor, cuando me hizo así, digo, por favor, no sigas. Pero hay una amistad, ¿no? Yo creo que hay una amistad, algo amigable para que la chica tenga la pero igual, o sea, de vuelta a la primera, la damita de lado, no va a venir a dar para el amistad, tampoco a una mujer la va a dar así en la vida. Pero depende del nivel también de confianza. A ver, vamos a ver una cosa. Yo les digo algo que nuestro participante me ha hecho recordar algo que yo hace muchos años trabajaba con grupos de jóvenes y sobre todo de parejas que se iban a casar. Las parejas, nosotros vemos mucha telenovela, ¿no? Yo siempre les digo, vemos mucha telenovela, y en muchos de los casos, la primera vez es que da la bofetada, porque viene una telenovela, es la chica, ¿no? Ay, me hiciste eso, y le da su bofetada, y cree que el hombre no va a reaccionar porque en la telenovela no lo hizo. Y no lo hizo porque estaba actuando, estaba dentro de una actuación. No lo va a hacer, el hombre todavía se tiene así, dice, ay, es que el hombre, tú lo puedes cachetar y no te pueden responder porque... Tiene que ser un caballero. Tiene que ser un caballero. O sea, son conceptos que nos venden las telenovelas, algunas normas culturales deformadas que no nos ayudan. El hombre en la vida real te lo va a responder.
porque a nadie le va a gustar que te hagan así, así, a nadie le va a gustar, ¿no? Salvo que sea una especie de juego, que dice, ay, no, esos cachetitos, y te bueno, de repente puede tener otra connotación, pero si él dice que ha sido violencia, porque él lo ha percibido, lo ha sentido, sí. Porque la cuestión de la violencia finalmente es un tema de cómo tú lo percibes, lo tomas, lo recepcionas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, van a una comisaría y dicen, yo vengo a denunciar que me ha dicho que soy una idiota, una tonta, un inútil. Antes el policía dice, señor, que por eso viene a denunciar. A mí mi esposa me dice cosas peores y yo le digo a mi esposa peor y no pasa nada. Es que es finalmente, la violencia es eso, o sea, la percepción es cómo le afecta a la persona que lo toma. Puede ser que a ti te digan idiota, inútil, tonto, no sirve para nada y no pasa nada. A otra persona le dicen tonto, idiota, inútil, no pasa nada y termina en una depresión, una angustia. Porque no, todos los seres humanos somos diferentes y ese es nuestro derecho, a que también se nos evalúe y se nos perciba diferentes. Entonces, sí, si él lo ha percibido como violencia, es violencia. La violencia no se puede justificar, venga donde venga. Pero lo que yo les digo, sí, nosotros, en los estudios que se han hecho indistintamente, que no, como les digo, no tenemos un estudio así general, que podamos decir a nivel nacional, estamos en esta situación, ojalá en algún momento se haga, pero sí, por los pocos estudios que se han hecho de manera focalizada, es que la desigualdad de género es la principal causa, no la única, yo no le puedo decir que es la única, no lo diría jamás, pero sí es la principal causa que genera la violencia, por eso se habla de violencia de género. Entonces, si nosotros queremos acabar con la violencia, tenemos que construir relaciones de igualdad, donde el hombre no se siente incómoda porque su pareja se fue a tomarse un café con los amigos, porque llegó a acompañar a los amigos, donde la mujer, que a veces, ¿por qué? La vez pasada yo tenía un caso de violencia, llegó un señor que su esposa le había tirado agua caliente, el hombre llegaba así temblando, después me tiraron, yo no sé dónde ir, me he ido a la policía y me han dicho que, bien hecho, porque más agua me hubiera tirado mi esposa porque estoy dejando mal a los hombres. ¿Cómo es posible que todavía siendo hombre me deja tirar agua y encima me vaya a quejar a la policía como mujercita? Le dije, no, la comisaría. Y el señor se fue al centro de emergencia y llegó así asustadísimo. Y en ese tiempo el proceso era llamar, se notificaba por otro lado a la agresora, a la persona agresora, para escuchar su manifestación. Y llegó una señora que era una bajita, así, sí, me acuerdo que llegó. Sí. Usted es la esposa de... ¿Usted es su esposa acá del señor? Sí, dice, yo soy. ¿Y usted le ha golpeado? Sí, dice, ¿por qué? ¿Y por qué le ha golpeado? Porque, mire, no me ha dado todo el diario, se ha quedado ahí con parte del dinero. El señor trabajaba de controlador de estos buses interprovinciales y no me ha dado todo el dinero. Y por eso le he pegado. Y bueno, yo como acá se necesita una mujer, ustedes tienen que sacar cara por mí, ¿no? Porque yo soy mujer. No, señora. No, señora, nosotros no vamos a justificar la violencia, no podemos permitir la violencia venga de donde venga, ¿no? Entonces, miren, mira, siendo mujer, ¿por qué lo sancionaron? Porque no cumplía con su rol proveedor, de darle todo el dinero, de mantener. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos, esta es la causa de violencia de género. La violencia, la causa de la violencia es la desigualdad de género. Ahora, ¿cómo destruir todo este constructo social que viene desde nuestros ancestros? Y esa era la pregunta. ¿Cómo destruir? Tenemos que empezar por nosotros mismos, o nosotras mismas. No permitir que nos aten esas cuestiones de género. Si yo quiero irme, yo quiero hacer realidad mis sueños, mis proyectos, me voy. Hay mujeres que hasta ahora dicen, yo no quise ser profesional, me hubiera gustado ser una buena abogada, empresaria, pero bueno, por mis hijos me sacrifiqué, porque si no, ¿quién iba a ver a mis hijitos? Y bueno, ya pues se contenta que por ella, qué buena madre ha sido, pero qué frustración cargas dentro de ti, qué infelicidad, qué falta de realización. Ya, ahí te quedas, pero ya eres una buena madre. Cumpliste con el mandato social de ser buena madre, tus hijos se crecieron, fueron profesionales, y tus sueños, no, a mí no me importa tus sueños. Y tus metas tampoco, menos, no me importa. No es eso, ¿no? Entonces tenemos el mismo derecho y tenemos que ir construyendo esas metas, esos sueños en familia. El esposo también tiene sus sueños, los hijos también tienen sus sueños y la esposa también. Entonces, ¿cómo nos ayudamos en equipo para que seamos todos capaces de construir nuestras propias vidas, llevar adelante nuestros propios proyectos de vida? ¿Cómo nos construimos? No, que siempre es el esposo, ya vienen los hijos y la madre, por ahí, pobrecita, se queda ahí ya el mandil de la casa, ¿no?
No, tenemos que construir esa nueva relación de empoderar. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de desigualdad de género? Empoderar a las mujeres. Empoderarlas. Que no quiere decir, oye, por eso yo les decía, no, ahorita yo ya me voy, chao, yo soy la poderosa, tengo todo el poder, tengo todos los derechos. No. Sino de cómo nos empoderamos también, haciendo que el colectivo, que la familia, reconozca ese espacio, que nos valore como seres humanos, como personas que tenemos esos derechos y que nos ayude. Que no se trata aquí de ir y destruir los espacios para poder nosotros tenerlos, sino de en esos espacios construirnos con nuevas oportunidades, que se nos reconozcan nuestros derechos. Entonces, y eso pasa por hacerlo en todos sitios. En el trabajo, ¿cuántas veces a mí me dicen, cuántas veces, chica, a veces, ya, ¿sabes qué? Aquí no puedes hablar, porque acá solamente hablan hombres. Así dije. Y yo digo, entonces, si acá hablan los hombres solamente, estoy de más, porque yo soy una mujer que tiene opinión, voz propia, y donde voy a. Si aquí no quiere la voz de la mujer, me voy. No, ya ven. Ah, ya. No, entonces, tenemos que pelear en todo. En cada momento, empoderar. Eso se llama empoderarse, pero empoderarse no quiere decir, ojo, yo tengo el poder y mañana todos no son nadie, yo soy aquí lo máximo, ¿no? No. Claro, eso es autoritarismo. Empoderarse a las mujeres y hagan con sus hijas, con sus niñas, desde las jóvenes. ¿Cómo que significa empoderarse? Primero, el empoderamiento tiene 3 elementos. El primer elemento es el elemento psicológico de la autoestima. Aprende a amarte, aprende a quererte, aprende a valorarte y que los demás te quieran, te valoren. Y cuando tú te amas y te valoras, vas a querer y valorar al resto. No vas a destruir a tu pareja, no le vas a dar cachetadas al esposo, al novio, al enamorado, no lo vas a dejar de lado, no lo vas a opacar, no lo vas a invisibilizar. Entonces tienes que tener poder de la autoestima sobre ti misma, tienes que tener autonomía. ¿Qué significa la autonomía? La capacidad de decidir. Decide tú sola, te equivocaste, ya pues, así es. Así aprendimos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? No, pero espérate, voy a consultarle a mi enamorado si quiere, a mi papá, si me permite, a mi hermano, si me da permiso. Y así andamos las mujeres, y a mi amigo, y si no hay papá, hermano, novio, vete para consultarle a mi amigo a ver si quiere. No, decide tú. Claro, pide opiniones, ¿no? Asesórate, técnicamente, psicológicamente. Uno siempre pide... ¿no? Como a mí siempre me dice, yo no sé por qué pides tantas opiniones y al final vas a decidir, porque yo necesito pues que me asesoren, pero al final por supuesto la que decide soy yo, ¿no? Casada, soltera, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, decide tú. No, porque por mi hijito no lo hice, por mi esposo no lo hice, decide tú. Porque si tú te sientes en ese colectivo, tú vas a decidir también pensando en el resto, nadie te lo va a tener que decir. Tú decides pensando en que el bienestar tuyo es el bienestar de los demás. Porque una mujer feliz, una mujer realizada es la felicidad de la familia. Caso número 4 dice: tengo 9 años de casada. Durante este tiempo he recibido violencia física y psicológica. Dice que soy lenta, que no debería haberme sido madre. Él me ha sido infiel y yo lo he perdonado siempre. Me molesta porque nos mantiene, saca en cara la comida. En una oportunidad me ha golpeado, por eso lo denuncié, pero archivaron mi caso. Me insulta con palabras hirientes, denigrantes. Puta, trabaja, comes por mí, no sirves para nada. Debías estar a mis pies y si te voto, a ver qué comes. Me dijo, pobre de ti si me denuncias, no vas a ver ni un sol y te va a ir muy mal. Con dinero todo lo puedo arreglar. Por la mañana me dijo que seguro yo ingreso hombres a la casa cuando no está él y me sacaba de la casa. Saco mis cosas a la calle y me decía que me largue. Sacó su teléfono y solo grababa cuando me decía, pero ¿por qué te vas? Mira, estás abandonando la casa. Luego lo apagaba y me decía, ya tengo pruebas. Desde que recién nos casamos hubo violencia psicológica, pensé que con el tiempo cambiaría. Bueno, el mismo texto lo está manifestando de que desde que se casó hace 9 años había violencia psicológica y física. Entonces, ya podemos identificar 2 tipos de violencia ahí. Violencia física y violencia psicológica. Pero como él mantenía la casa, daba la comida, entonces también se da la violencia económico-patrimonial. Entonces, estamos identificando 3 tipos de violencia en este caso. Violencia física, psicológica
y la violencia económica o patrimonial. En cuanto a los enfoques, tenemos definitivamente el enfoque de género, porque se está refiriendo a su esposa. Entonces, se está trayendo este enfoque de género. El enfoque riesgo, porque conforme hemos escuchado el concepto del enfoque de riesgo, esta señora está en riesgo que cualquier día le puede pasar algún peligro o algo más, ¿no? Entonces se contempla el enfoque de riesgo. El enfoque centrado en la víctima, porque las autoridades prácticamente no le están haciendo justicia. Entonces los funcionarios debemos centrarnos, no nos hemos centrado en lo que es su denuncia ni sus necesidades de la señora. Y el enfoque de derechos humanos, que tiene que ver con todas las atenciones que merece su dignidad como persona. Entonces, he podido constatar o se puede considerar estos enfoques, ¿no? En este caso. Y los principios, pues, el principio de la violencia familiar como un problema de salud pública, que he podido considerar. Pueden haber quizás otros más, pero eso es lo que he podido identificar. Gracias. Bien. Gracias. ¿Qué opinan ustedes? Entraría el principio que es la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Al manifestar o al narrar las distintas situaciones que maneja dentro de la mujer, ¿no? Las distintas procesos o las distintas palabras que toma como referencia para su actuar de ella, ¿no? Bien. En la ciudad de Trujillo, La Esperanza, siendo las 8 a.m., en circunstancias que el suscrito se dirigía al local donde se realizará un taller de vacaciones útiles, se observó que en el patio ubicado al frente del local comunal, una persona de sexo masculino agredía físicamente a una fémina por lo que se intervino y se condujo a la comisaría PNP, identificando a la persona como Alberto Román, de 18 años de edad, soltero, sin antecedentes, y la señora Ana María Ramírez, de 25 años de edad, natural de Huacho, ama de casa, sin documentos, sin antecedentes, la misma que refiere que constantemente su conviviente la agrede física y psicológicamente, siendo conducida al centro de salud, atendida por el médico Antonio Rojas, diagnosticando herida en el pabellón de la oreja izquierda por mordedura de su conviviente. La agraviada señala que el policía le dijo que eso le pasa por meterse con una persona más joven. De igual manera refiere que producto de la relación tiene una menor de edad de 8 meses. El tipo de violencia que se puede manifestar aquí es física y psicológicamente. El enfoque que hemos considerado es el enfoque de género, por la agresión que se está dando en la víctima. También lo que es centrado en la víctima, como lo había manifestado el policía, centrado en la víctima. Lo que es diferencial por el tema de la edad, de riesgo, porque ya constantemente le estaba agrediendo, hay antecedentes de agresión. Centrado en la víctima. Toda la atención debería darse a la víctima, ¿verdad? Porque ella ha sido la que sufrió la agresión, y a veces en este caso la víctima pues no recibe la debida atención, ¿verdad? Se la deja pasar, como dice el policía, le dice, no, señora, ¿por qué se ha metido, no, con uno más joven que usted? Entonces no se le toma en cuenta, ¿no? A que ella es la víctima, la que ella está haciendo la denuncia, ¿no? Y por lo tanto prácticamente se la deja de lado, ¿no? La diferencial. ¿Diferencial? Sí. Ah, ya, es referente a la edad. La señora tiene 25 años y el joven 18 años. Entonces ahí también la policía le incrimina, ¿no? Usted tiene más edad, ¿cómo puede estar con un joven? Eso le pasa por meterse con una persona. Claro. Y los principios que hemos considerado son interés superior al niño, porque como hay un menor edad y debido a la diligente. Debida
diligencia, o sea, ahí los funcionarios, no los servidores públicos deben ser más diligentes, ¿no? Tomar pues, por ejemplo, la denuncia a la señora. ¿Me entiendes? Entonces, prácticamente la policía le está dejando de lado, ¿verdad? Le está recriminando, en otras palabras, por qué se mete con un más muchacho. Disculpe la expresión. Bien. Hay una gerencia de género. Dentro de las Cortes ya Lima la tiene. Y en La Valleca estaría próxima ya a implementarse. Entonces, se van a requerir para ello especialistas. El enfoque de integralidad igual, está en todos los casos. Son enfoques que son todos. Tenemos que estar mirando de manera integral a la persona en todo su entorno, en todas sus etapas de vida, en todas sus dimensiones, ¿no? Física, psicológica, sexual, social, comunitaria, política, si fue la política entendida como todo el entorno donde ella se desenvuelve. El enfoque de interculturalidad sí puede estar y no puede estar. En algunos se explica o no. El enfoque de riesgo está en todos. Desde que una persona es maltratada, está en riesgo de una nueva agresión o de una agresión mayor. El riesgo, entonces nosotros tenemos que evitar que haya una nueva agresión o que haya una agresión mayor. El enfoque diferencial, sí, a veces en algunos casos la edad, ¿no? Puede haber algunos temas ahí que pueden, algunos aspectos que pueden estar presentes. El enfoque intergeneracional de la misma manera. El enfoque de interseccionalidad, igual, ¿no? Muy bien aplicado en el caso que lo identificaron. Es muy diferente atender a una persona migrante. Tiene otro tipo de demandas, de cargas, de urgencias. Las personas que hemos vivido fuera del país lo podemos entender. O sea, estar fuera de tu país, agregada a la situación de violencia, hay una sensación de orfandad muy grande. Porque estás contra todo así como uno se siente cuando uno llega a una casa de una familia desconocida, no solamente es una familia, es un país completo, desconocido, territorio, gente, cultura, costumbres, todo desconocido. Y eso hace que incrementen sus sentimientos, su vivencia de orfandad, de desprotección, porque no tienen. Por ejemplo, yo, aunque de repente puedo estar en una región que no conozco, pero sé que este es mi país y de repente sé qué es la corte, qué es la defensoría del pueblo, qué es la policía, cómo funciona. Entonces tengo una idea de los mecanismos sociales de mi país, cómo actúan, cómo interactúan y a dónde puedo acudir. En cambio, cuando estoy en un país lejos, créanme, no sabe, uno puede estar en el barrio más exclusivo como en el barrio más pobre y no tiene ni idea, ¿no? ¿Dónde está? El enfoque territorial que es para todos, o sea, hay que activar todos los niveles de gobierno, a todos los sectores, a todos hay que activarlos, hay que comprometerlos, porque como dicen en Defensa Civil, Defensa Civil es tarea de todos, la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar también es tarea de todos. Y el enfoque centrado en la víctima está en todos, ¿no? Ustedes, si en algunos llegaran a trabajar en el Ministerio de la Mujer, entonces, y la víctima, toda la víctima, ¿no? ¿Y la víctima? ¿Cómo está? No, tú tienes que pensar en la víctima. Si tú no piensas en la víctima, te van a jalar las orejas, si trabajas en el Ministerio de la Mujer, y si piensas trabajar, tienes que todos nosotros miramos por la víctima. Porque la ley así lo establece, los principios, además, todos estos han sido construidos en base a la práctica, ¿no? De que si nosotros abandonamos a la víctima, no vamos a tener eficacia pues, en nuestras acciones, ¿no? Y los principios, ya que ustedes muy bien también han señalado, ¿no? El enfoque centrado en la víctima es vital. Por ejemplo, eso no lo veo mucho en el caso de los operadores, ¿no? Nos cansamos, caemos en la rutina y ya no nos da igual, ¿no? El dolor, el sufrimiento, es un trabajo muy bonito el que podemos hacer en los espacios, en los servicios donde atendemos víctimas de violencia, porque restauramos vidas, ¿no? Tocamos vidas, que es pocas las personas tienen ese privilegio de realizar ese trabajo. Y dentro de los principios, pues muy bien ustedes ya los han señalado, ¿no?
la no revictimización es clave, ¿no? Es clave en todo. No revictimizar. Tomar las personas pueden llegar en un estado muy afectado, pero también tienen derecho a conocer, a saber lo que les va a hacer. No vaya para allá, venga para acá, regrese mañana. Tienen derecho a estar informados. Nosotros todavía tenemos que atender a nuestros ciudadanos como tales, como ciudadanos. No como que les estamos haciendo el favor de atenderlos. Son ciudadanos con derechos, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto y nuestra consideración. Y son ellos el motor de nuestra existencia. Si no existieran víctimas, no existirían abogados. Si no estuvieran personas afectadas por situaciones psicológicas, no existiría la profesión de psicología y no existirían los servicios. O sea, son ellos de alguna forma también lo que nos permiten a nosotros cumplir con nuestros objetivos de vida, nuestras metas profesionales, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros teníamos planteado. Si hay alguna pregunta. Sí. Se está hablando de la no jurisdicción, pero ¿qué sucede? Que los fiscales todavía no comprenden lo que es la no jurisdicción. Recién hemos estado en una audiencia de juicio oral, acá en el doctor Castilla Centurión también está presente, acá, y donde un caso de tocamiento de un individuo, una niña de 8 años, la notificaba y su mamá la notificaba para que vaya, pese a haber pasado ya por cámara GESIL, haber narrado todo, ha dicho todo, sin embargo lo ofrecen como medio de prueba. El fiscal como medio de prueba pasó a acusación la declaración de la menor en juicio oral, donde están los jueces, está el abogado de la parte defensora del denunciado, del imputado, y los demás, ¿no? Entonces, esa niña, pese a ya haber pasado por cámara, que se haber narrado todo, tiene que realmente sentarse ahí y responder las preguntas que le hace el mismo fiscal, que le hace inclusive el abogado defensor, inclusive profesionales que no tienen el adecuado manejo de preguntas para una niña, y hasta ahí, ¿no? Entonces, la redefinición se ve pues flagrantemente, ¿no? ¿Y qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer? Los enfoques, los principios son parte de la ley. ¿Y qué pasa con aquel que incumple la ley? ¿No? La no revictimización no pasa por evitar que cuente, que relate los hechos, sino pasa por evitar que vuelva a revivir, a sentir, a experimentar toda la violencia que ha vivido. Está demostrado científicamente, a través de todas las intervenciones psicológicas, de que la víctima vuelve, es como si le volvieran a maltratar de nuevo, y la afectación es mayor, porque hay una afectación que no está totalmente recuperada de la situación que ha pasado, y a pesar que está afectada, se le somete a una nueva forma de violencia. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Demandarlos. Se demanda a los jueces, fiscales. El fiscal está, él, que es la parte acusadora, lo está pidiendo, él mismo pide que, o sea, para crear certeza en el plan, porque si no lo suelden. Entonces, la niña que tiene que ir a narrar y crear convicción en los jueces para que esa acusación del fiscal no se le caiga. Inclusive, decirle por la reja, enseñarlo al presunto autor, al autor, decirle, a ver, de los dos que están ahí, ¿quién es? Ah, sí, está acá. Bueno, entonces, bueno, que ya tampoco se ha sensibilizado con la violencia, la verdad que es chocante, ¿no? Pero ellos, como son penalistas. Claro, pero es que es ignorancia, es falta de conocimiento y de poder apelar a otras técnicas, a otras herramientas para poder corroborar los hechos. Esa es falta de preparación también. Lamentablemente, en lo que yo voy viendo, que todavía, y que creo que en estas últimas generaciones, ojalá con la reforma que tengamos del Poder Judicial, esto mejore, porque en los últimos tiempos yo he tenido la oportunidad de ver muchos jueces y fiscales que realmente ni en el derecho estaban preparados. Sí, yo he tenido la oportunidad de que yo le preguntaba a fiscales, ¿qué es feminicidio? No le he preguntado cómo actuar, ¿qué es feminicidio? En blanco, fiscales. Entonces,
Y si no están preparados en el manejo de conceptos tan elementales, básicos, imagínense y nos toca. Y nosotros siempre hemos contribuido a eso desde la defensa, desde las exposiciones que se han hecho en los juicios, en las audiencias, a ilustrarlos, ¿no? A ilustrarlos. Son minutos en que nosotros aprovechamos para ilustrarlos, para darles enseñanza. Ahora, como le digo, por ejemplo, ya un abogado de un CEN, ya prácticamente en un juicio oral no pinta nada, ya prácticamente, solamente se convierte en un actor civil. Y eso no debería ser, señor. ¿Verdad? Quien hace toda la imputación es el fiscal. El fiscal pone prueba a eso. O sea, el actor civil solamente ve la parte económica de la represión civil. Que si el fiscal ha pedido 2.000 soles, el otro pide que se le dé un poquito más por los gastos que hay, ¿no? Entonces, pero, y también le da la oportunidad que uno pregunte. Entonces, como uno ya conoce la norma de detención, se abstiene de preguntar por ese principio, ¿no? Claro. Porque ¿qué hace preguntándoles si ya todo está ahí? Vamos a ver qué podemos hacer, porque nosotros también tenemos que evitar que eso siga sucediendo. O sea, es que nosotros estamos tratando de salvar de una violencia a nuestros niños para llevarla a otro. Y el preso de la pericia C, o la pericia del Ministerio Público, tiene que tener el mismo preso. Claro, la ley lo dice, Donde pero vaya. todavía no la aceptan, ¿no? ¿No? Están en proceso. La pericia psicológica del C con la pericia psicológica del Ministerio Público tiene el mismo No preso. se quieren aceptar en el proceso penal. No, tiene que ser medicina legal, que son forenses. Claro. Y hay doble juego, ¿no? Se está evaluando doblemente la persona, se le envía doble oficio. C, Ministerio Público, ¿sí? Bien, o sea, tareas pues para hacer todo lo que nosotros hemos hecho muchos cambios. Si miren, nos ha costado, pero todavía tenemos que seguir cambiando. Por eso están acá, o sea, también tiene que, ojalá que acá estén los futuros fiscales, jueces, porque ya cuando estén en la parte penal, no se olviden de que no hay que revictimizar. Si algún día nosotros fuéramos de fiscales, no, pero también de donde estamos, ahí, sí, pero donde estamos de abogados también podemos hacerlo. Siempre hay oportunidades que no podemos dejar de aprovechar, a decirles de que ellos no pueden. Y a veces no lo hacen por postura, ¿no? Porque hay gente que por postura académica, científica, tienen harto argumento para mantenerse en esa postura, no, es por desconocimiento absoluto. Es un formato que tienen así, no se puede, no, pero hay que cambiarlo, siempre se puede. Muchísimas gracias por su participación.